concejal mandato cumplido, el señor Leoncio Mártires Gutiérrez. En el año 1938, como maestro de grado en el colegio Hindenburg del kilómetro 14. En el año 1939 dio clases gratuitas durante un año en el kilómetro 18 a un grupo de alumnos de escasos recursos. Y por iniciativa y gestión se creó la escuela número 280, donde se desempeñó como maestro hasta el 15 de julio de 1942, renunciando a esa escuela por haber sido nombrado maestro titular en la escuela 165. El 22 de agosto de 1942 fue trasladado nuevamente a la escuela número 280, habiéndose desempeñado como director de esta escuela hasta septiembre de 1956, en que fue dejado cesante por las autoridades de la Revolución Libertadora. Uno de los principales logros, además de ser un excelente docente, es el de haber tenido asistencia perfecta en su trabajo durante 15 años. En el mes de marzo de 1957, a instancias de un grupo de padres y de la comisión directiva, fue nombrado director del Instituto Hindenburg, que funciona en su segunda etapa. Además trabajó como maestro en la escuela número 129 hasta que se jubiló en el año 1984, luego de ejercer la docencia durante 47 años. Entre los numerosos cargos docentes desempeñados mencionados el del profesor de Educación Física, Matemática y Moral en la Escuela Nacional de Comercio de El Dorado. Profesor de Contabilidad en el Colegio San José, fue socio fundador y profesor del Instituto Modelo Alto Paraná. También se desempeñó en el cargo de supervisor de escuela para adultos en los centros de alfabetización del Alto Paraná. Se desempeñó en el cargo de maestro de grado en la escuela nocturna del kilómetro 2 y del kilómetro 8. Como reconocimiento a su actividad docente en la escuela 280, el 25 de mayo de 1997 se inaugura la biblioteca escolar con el nombre Leoncio Mártires Gutiérrez. El 28 de octubre de 2011 se designa la biblioteca del Instituto Hindenburg del Dorado con el nombre de Leoncio Mártires Gutiérrez en un reconocimiento post-mortem. Fue socio fundador del Club Social Argentino de El Dorado, del CEBA, Club El Dorado Básquetbol Amateur, y del Club de Ajedrez del Dorado. En el año 1953 fue socio fundador de la Asociación de Básquetbol del Dorado en representación del Club Esportivo El Dorado. En varias oportunidades fue presidente de la Comisión de Festejos Patrios del Dorado y también presidente de la Cámara de Alquileres de nuestra ciudad. En el año 1954 fue electo convencional constituyente, participando activamente en la convención que se sancionó la primera constitución de la provincia de Misiones. Además se desempeñó durante 2 años como secretario del Juzgado de Paz del Dorado. Durante 4 años fue secretario tesorero de la Comisión de Fomento del Dorado Centro. Y en junio de 1992, y luego del fallecimiento del ex intendente del Dorado, don Héctor Hugo Ligorria, se desempeñó como concejal en el Consejo Deliberante hasta el 17 de octubre de ese mismo año. En esta mañana queremos agradecer los datos aportados y la presencia del señor Roberto Gutiérrez, hijo del concejal mandato cumplido, el señor Leoncio Mártires Gutiérrez. Nació en Carrucho, un pueblito ahí cerca de la provincia de Misiones, donde padeció un mal muy de moda en estos tiempos, que es la pobreza. Conoció de alto y clamó toda su infancia la pobreza, con el agravante de que tuvo un padre que le abandonó cuando eran chicos y su madre se hizo cargo. Su madre se tuvo que hacer cargo de 9 hijos, en los cuales él era el mayor y tuvo que hacer el aporte para vivir en aquel momento. Pese a todo eso, él logró, vendiendo verduras y algunas cositas más, logró estudiar y se recibió en la Escuela Normal de Santo Tomé, Corrientes, con el grado de mejor alumno. Bueno, como consecuencia de lo que obtuvo ahí en la escuela Hindenburg necesitaban un maestro para el nuevo edificio que ya estaban por habilitar acá, que es la actual escuela 280. Entonces piden
un maestro, y bueno, entonces él viene y lo designan en ese lugar. Pero paralelamente, como era una persona muy inquieta, se da cuenta que ahí en el barrio, ahí en la Villa Gassman, habían alumnos es decir, chicos que no podían ir a la escuela porque era muy lejana, le quedaba muy lejos la escuela. Entonces los daba clase en un noque de Tum, que justamente hay una imagen por ahí donde se ve que él tenía 40 alumnos para darles clases para solucionar el problema de la educación de esos chicos. Por cuestiones del destino, un día estaba dando clase y pasa el gobernador de aquella época, el territorio de Misiones, el gobernador Gassman, bueno, era el gobernador del territorio esa era la foto que pasó ahí, es decir, cuando se baja de su comitiva que pasaba allí y le pregunta a qué se debía esa concentración de chicos en el medio de una chacra en un noque de Tum, entonces él explica que le estaba dando clase. Para eso le dice, bueno, mire, yo le voy a conseguir una escuela. Bueno, no pasó un año que se habilita la escuela 280, donde él se pone a trabajar y bueno, cumplió gran parte de su actividad docente en esa escuela. Pero a su vez, él paralelamente era un hombre muy inquieto, también fue secretario general de la CGT en toda la zona del Alto Paraná. Y eso, cuando se produce la Revolución Libertadora, se procede a la intervención de todos los sindicatos entre medio de él, ¿no es cierto?, y queda cesante en toda la escuela del país. Es expulsado, viene un inspector del Consejo de Educación y le explica que casualmente era muy amigo de él, y le dice, mira Leoncio, vengo a pedirte tu renuncia porque si no tengo órdenes de echarte de alguna forma de la escuela. Entonces, bueno, él agarró y como era una persona entera, agarró en el acto y le firmó la renuncia. Pero eso no fue todo. Hubo otras cosas que vino detrás de todo ese tipo de represalias que hubo en ese momento. No querían quemar la casa. Acá un grupo de gente, que yo no voy a dar los nombres, pero que se las daban de conpiscos demócratas, vinieron para quemarnos la casa. Y recuerdo que yo tenía 5 años, recuerdo que debajo del piso de nuestra casa, en el kilómetro 11, hicieron unas trincheras, así como lo están escuchando. Y estaban armados, él con unos tíos míos y algunos vecinos para defender la casa. Y vinieron en varias oportunidades, casi siempre alcoholizados para tomar coraje. Y en uno de esos intentos salió de la casa el comandante Zavala, que era un comandante que era también muy amigo de papá y logró disuadir a los que venían a tomarse venganza. Es decir, la famosa grieta que tanto se habla hoy no tiene origen hace unos meses, hace años. No nos olvidemos que en aquella época hablar una persona que era peronista, hablaba con un radical, era pena de muerte. Decía, mira, fulano está hablando con un radical. Era lo máximo que podía ocurrirle a una persona, ¿no es cierto? En ese sentido hemos avanzado y muchísimo, ¿no es cierto? Bueno, y después él quedamos en la calle con 80 pesos en el bolsillo, 4 hijos para alimentarnos. Recuerdo que compraba una lata de picadillo para toda la familia y teníamos que comer un picadillo para todos. Teníamos que pasarle el cuchillo, amagarle al pan para que alcance para todos. Hicimos una huerta, recuerdo, y bueno, con el tiempo parece que Dios aprieta pero no ahorca, dice, ¿no? El señor de la imprenta Seifried Gruber le ofrece a papá un préstamo de 500 pesos para hacer una librería. Entonces va y compra una cajita así de cosas y con eso trae casa para hacer la apertura de la librería. No teníamos nada. Recuerdo que poníamos nuestras carteras, nuestros útiles en los estantes para decir que teníamos algo. El día que llegó el primer comprador, que me acuerdo que fue Pablo Paniagua,
Cuando llegó a casa le estábamos esperando, le hicimos un cordón de recepción. Encima compro un cuaderno de 8 hojas, casi le sacamos el anda. Bueno, y así comenzamos hasta que llegó un momento que la librería, que era la librería El Dorado, se transformó en un negocio muy importante y de la zona, porque todos los colegas de él le mandaban a los chicos a comprar en nuestra librería, ¿no es cierto? Y así pudimos subsistir. Y bueno, después hay otra anécdota que le quería comentar, de que él mucho valoró la gente de la comisión de la Sociedad Cultural Argentino-Germana, que era la escuela Hindenburg. Cuando se reinicia nuevamente la actividad, porque no se olvide que fue expropiada en su época por problemas de la guerra, el gobierno había designado quería que le ponga una persona acá del Dorado, una maestra, como directora. Y la gente de la comisión quería que le pongan a mi papá. Entonces se fueron a Posadas para hacerle el planteo. Me acuerdo que, según me contaba él, fue el señor Lotermer, Posil, Gruber y otros más de la comisión a plantearle el problema. Y allá le dijeron, no, tenemos que ponerle a esta persona. Entonces le dijeron, perfecto, no se abre la escuela. No se va a abrir, a pesar de que tenemos la plata, que había venido a Alemania, teníamos todo, pero no se va a abrir si no se pone el señor Gutiérrez. Y ante semejante presión tuvieron que aflojar y después al final le nombraron. Por eso mi padre siempre decía que él quería trabajar hasta el día de la muerte en esa escuela, porque le solucionaron el problema de su vida cuando él realmente lo necesitó. Bueno, el resto ustedes ya lo saben. Asume acá, está más o menos 5 meses cuando fallece el señor Ligorre, por corrimiento de cargos, como el decano pasa a ser intendente, bueno, él pasa a ser concejal. Ya estaba en los últimos tiempos de su vida, que tuvo, gracias a Dios, una vida muy tranquila, y bueno, rodeado de nietos y de los hijos, que le traíamos algunos problemitas siempre. Bueno, eso es todo lo que quería. Hay otra cosa. Quería pedirle especialmente al Consejo que no se olviden de los docentes cuando van a poner nombre en las calles del Dorado. Hay muy pocos docentes en las calles del Dorado, y esa gente que hizo un trabajo silencioso, que fueron los formadores de todas las personas que nos dan todos los lujos que tenemos hoy. Hay muchas cosas que hicieron esa gente, que fueron con incentivo y por la formación que le prestaron los docentes, y lamentablemente están olvidados. Yo creo que para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo, en un momento sacaron una disposición para poner una placa de mi padre ahí por la plazoleta del kilómetro 11. Salió la resolución, todo muy lindo, pero hasta el día de hoy estamos esperando que se ponga la placa. Año 1999 creo que fue una cosa así. Entonces yo creo que eso es una deuda que tiene el Consejo con la docencia del Dorado y con la educación de nuestra localidad. Bueno, eso es todo lo que le quería comentar. En los casos así como el de tu papá, muchos no conocen las historias de quienes en su momento hicieron mucho por nuestra ciudad. Acá se han homenajeado en este año y parte del año pasado a muchos que han pasado por el Consejo Deliberante del Dorado, algunos contemporáneos y otros mucho más antiguos, que han hecho muchas cosas, pero muchas cosas, así como tu papá por el Dorado, que mucha gente no sabe. Es cierto lo que decís de que no hay muchos docentes reconocidos. Lo vamos a transmitir. Quien pone los nombres en realidad es Catastro de la Municipalidad, en realidad es Hugo López, el agrimensor. Él es el que medianamente pone, nosotros aprobamos, acá el Consejo aprueba, pero quien sabe qué calles le falta nombre es la Municipalidad del Ejecutivo. Pero le vamos a transmitir. Sería bueno que en un próximo barrio que se inaugure, todas las calles del barrio lleven nombres de docentes. Entonces sería realmente algo muy importante, así que lo vamos a transmitir. Muy buena idea la tuya. Y bueno, lo de la placa, veremos dónde está y qué es lo que está faltando para ver si se puede poner, digamos, ¿no? Pero la verdad, muy contento. Muchas gracias por venir, Roberto, porque creo que estas cosas son las que nos enriquecen. Se está también escribiendo un libro con todas estas anécdotas, estas historias. Este fue un proyecto de Dani Dos Santos, que dicho sea de paso hoy es el cumpleaños, así que feliz Dani públicamente para todos.
pero realmente fue una muy buena idea del concejal Dos Santos y que lo vamos a tratar de plasmar en un documento, en un libro, así como esas historias que vos escribís del Dorado en el Recuerdo, que son muy buenas y muy lindas, y la verdad lo he hecho antes, pero aprovecho en esta oportunidad para felicitarte, porque creo que esas son las cosas, la historia, la cultura nuestra, que hace que no olvidemos los orígenes. Así que felicitaciones por ese esfuerzo que vos haces todos los días. Ponés fotos, escribís, y a veces nos enriquecen porque muchas veces no sabemos lo que ha pasado. Así que felicitaciones, y creo que sería bueno, Dani, invitarlo también a Beto a que nos ayude en esta, porque debe conocer muchas historias, mucha gente, y tiene información de mucha gente que ha pasado por nuestra ciudad. Así que formalmente te invitamos, Beto, a que te sume a ese libro que está escribiendo Dani en el marco de todos estos homenajes. Muchas gracias, Beto. El agradecimiento a él y a ustedes como familia. Y bueno, nosotros, como dije recién, muchas veces no conocemos la vida de gente que ha pasado por este Consejo Deliberante y que tiene la particularidad, y ya lo he dicho en algún momento, que son personas que estuvieron, en el caso de tu papá, 4 o 5 meses en reemplazo por la desgracia del fallecimiento de don Héctor Hugo Ligorria, pero generalmente son la mayoría de los concejales que han pasado por este Consejo Deliberante, son personas que tienen una enorme participación social. Yo hice así un pequeño resumen de lo que está escrito. Trabajó tu papá en la Hindenburg, en la Escuela de 80, en la 165, en la 129, en el Colegio San José, en la Escuela de Comercio, en el Instituto Modelo, que ya hoy no existe, en la escuela nocturna. Es decir, como docente ha sido extraordinario su trabajo. Y bueno, queremos resaltar esto que dijo también el presidente. Nosotros estamos generando con estos homenajes la historia legislativa de nuestra ciudad, y lo vamos a plasmar seguramente en un documento, en un libro hacia fin de año, a propósito de los 100 años de nuestra ciudad, como homenaje también, porque hay una característica que ha pasado en estos últimos años en la vida política de la República, que es en la dictadura del 76 al 83 se han perdido prácticamente todos los vestigios de las actas y hemos perdido la historia legislativa, no solo acá sino en la provincia de Misiones. Nosotros fuimos a buscar al archivo del juzgado electoral de la provincia, del tribunal electoral, y me han dicho exactamente lo mismo que ha pasado en la ciudad del Dorado. En la etapa de la dictadura se han perdido todos los antecedentes de quienes han sido concejales en cada una de las localidades en la historia de la provincia. Así que nosotros estamos haciendo acá un trabajo de recopilación histórica, con algunas veces con testimonios, simplemente porque no tenemos lamentablemente escrito. Hace poco el ingeniero Revilla acá lo hemos homenajeado como ex concejal, pero nadie sabía, porque él había también asumido en su momento como una cuestión de reemplazos de otros concejales, y no lo teníamos en ningún lado. Es decir, a partir del 76 hacia atrás difíciles son los datos. Por eso aprovecho también la invitación y reiterarte que eso es lo que estamos haciendo, y si vos podés darnos una mano con esas cosas sería muy pero muy bueno para nosotros. Así que agradecerte, Beto, a vos, tu familia y a tu papá. Muchas gracias.